En los últimos videos hemos estado tratando el tema de qué pasa después de la muerte, dónde va el alma una vez que el hombre fallece. Y hemos tocado el tema de qué ocurre con aquellos que están en Cristo, con los creyentes, una vez que mueren, según la Biblia. Pero hoy vamos a hablar acerca de qué ocurre con aquellos que mueren sin estar en Cristo, aquellos que creen, que mueren y no creen en Cristo. No se vayan, vamos a ver qué dice la Biblia. Bienvenidos a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y hoy vamos a estar viendo qué pasa con la vida del no creyente cuando fallece. Para poder entender qué ocurre con la vida de aquellos que no son creyentes después de la muerte, es muy importante entender algunas cosas de antemano. Lo primero que debemos entender es que el pecado es algo serio. El pecado no es algo simplemente una inconveniencia, el pecado no es simplemente algo que no es ideal. El pecado es completamente dañino y es la causa por la que existe tanto dolor y sufrimiento y la causa por la cual existe la muerte. La única manera de librarnos de la muerte y exterminar toda la maldad y todo el sufrimiento es librarnos del pecado. Hay que exterminar el pecado por completo. El pecado es la causa de todo el sufrimiento que conocemos en la tierra. Mira lo que dice la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos los que hemos pecado merecemos la muerte. Y eso es algo que es un poquito difícil de digerir para nosotros los humanos, pero la realidad es que no existe un humano inocente como tal. Cada uno de nosotros somos culpables, somos transgresores, dice la Biblia. Somos criminales que hemos roto la ley de Dios, que hemos pecado y que hemos contribuido al dolor y el sufrimiento y la muerte en nuestro mundo. Y la realidad es que todo aquel que peca queda condenado a muerte. Y esto es bastante serio, es importante entenderlo, porque la idea general, la idea típica de cada uno de nosotros es que somos buenas personas y que merecemos estar en el cielo, merecemos el descanso eterno. Pero claro, es fácil medirnos con nosotros mismos. Si yo me mido contra Hitler, soy una excelente persona, pero cuando me mido con los estándares perfectos de Dios, me doy cuenta, caigo corto. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, que cada ser humano queda corto de la gloria de Dios, que cada uno de nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Así que eso es lo primero que tenemos que entender. Es importante comprender que nuestro pecado es serio y que merece la muerte. Yo no soy inocente. Soy culpable, soy digno de muerte, soy merecedor de castigo. Y Dios en su justicia no puede tolerar el pecado. Dios tiene que castigar el pecado, Dios tiene que liberarse del pecado. El pecado no puede permanecer de pie en frente a la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia que ningún hombre verá a Dios y vivirá. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Note que se nos dice que cuando el hombre pecó en el jardín, trajo el pecado al mundo. Y cuando el pecado entró al mundo, trajo la muerte. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Ahora, otra idea muy común es que somos nosotros nada más y nada menos que víctimas. Que la razón por la que pecamos es porque somos víctimas del pecado. Porque el diablo nos engañó o porque somos víctimas de nuestro ambiente. Siempre tenemos una excusa para justificar nuestro pecado y no vernos como culpables de transgredir las leyes de Dios y como culpables de contribuir al dolor, el sufrimiento y la muerte en nuestro planeta. Pero mira lo que dice Jesús. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina. Nota que Jesús aclara que no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale del cuerpo lo que contamina. No es tu ambiente lo que te contamina necesariamente. Ya el pecado está dentro tuyo, que es lo que sale del hombre lo que contamina. Sigamos leyendo. Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Jesús nos enseña que no es nuestro ambiente lo que nos hace malos por naturaleza, lo que nos hace pecadores. Sí, el ambiente puede contribuir a que nuestro pecado se manifieste aún más, pero ya dentro de nosotros está el pecado. Dentro de nosotros de adentro de nosotros salen todos estos malos deseos y todas estas malas actitudes. Así que el problema es mucho más grave. El problema no es el mundo alrededor de nosotros. El problema somos tú y yo. Nosotros somos los que causamos dolor y sufrimiento en este mundo. El problema es que siempre queremos reflejar esa culpa a alguien más. No soy yo, es tal cultura. No soy yo, es la sociedad. No soy yo,
es este tipo de personas. No soy yo. Incluso en ocasiones queremos culpar a Dios mismo por el pecado que existe en el mundo. Y eso es lo equivalente a yo meterme a tu casa, destruirla y luego culparte por permitir que alguien destruya tu casa. Siempre que tú y yo pecamos, traemos más dolor a nuestro mundo. Siempre que tú y yo pecamos, traemos más muerte a este mundo, traemos más sufrimiento. Y seguimos encerrándonos en un círculo vicioso donde el pecado va reinando cada vez más y donde va aumentando el sufrimiento. Piénsalo por un momento. Cuando robo, mis acciones afectan al que le robé. Cuando miento, mi mentira afecta a quien mentí. Cuando soy infiel, mi infidelidad afecta a mi pareja. Cuando agredo a una persona, obviamente, mi agresión afecta a la persona que fue agredida. Cada acción que tomamos que es pecaminosa afecta y trae sufrimiento a otras personas. No es una mentira esto de que mi pecado solo me afecta a mí. Cada vez que pecamos, añadimos al dolor del mundo, añadimos a la tristeza en el mundo, añadimos al sufrimiento en el mundo. Y la Biblia también enseña que cuando pecamos, pecamos primeramente contra Dios. Así que el pecado no es algo leve, el pecado es algo serio. Eso es lo primero que debemos entender. Ahora, eso no significa que todo está perdido. La Biblia es muy clara que Dios no se quedó de brazos cruzados, que Dios hizo algo. El pasaje que leímos hace ratito, Romanos 6:23, nos dice el problema porque dice que la paga del pecado es muerte, pero una parte que no enfatizamos inicialmente, la vamos a enfatizar ahora, que es la segunda parte del pasaje, que dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues Dios provee una manera gratuita para que tú y yo podamos tener paz con Dios. Recuerda que nosotros somos los agresores, pero el agredido, el principal agredido, aquel a quien ofendimos con nuestro pecado, provee una manera para que tú y yo podamos estar en paz con Él. Sigamos leyendo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Ocurre un intercambio hermoso donde nosotros, pecadores, atrapados en este ciclo de pecado, aquellos que transgredimos la ley de Dios, aquellos que pecamos en contra de Él, entendiendo que estamos atrapados en este ciclo de pecado, que estamos contaminados por el pecado, Él decide encarnarse, vivir una vida perfecta y después pagar el justo por los pecadores. Lo que Jesús hace en la cruz del Calvario es que Él pone encima de sí mismo el castigo que te correspondía a ti y que me correspondía a mí. Por eso dice que Dios lo hizo pecado para justificarnos a nosotros. Es ese intercambio hermoso que ocurre en la cruz, donde mi pecado es puesto sobre Jesús y su justicia es puesta sobre mí. Lo que Jesús logra con eso es que ahora yo puedo ir ante la presencia de Dios y ser visto como justo, porque mi culpa ya fue cubierta, mi culpa ya fue pagada en la cruz por Jesús. Ahora, aquí está el problema. Como vimos en los videos anteriores, Dios está trabajando en redimir nuestro mundo afectado por el pecado, lleno de muerte, sufrimiento. Dios está trabajando para cambiar eso. Y Él promete un nuevo mundo donde no va a existir nada de esto. El problema está en lo siguiente. El pecado no puede ser tolerado en el nuevo mundo. En el nuevo reino de Dios, nada inmundo puede ser permitido, porque este es el problema que está causando todo el sufrimiento que vivimos. La única manera de crear un mundo perfecto sin esto es erradicar el pecado. Ahora, el otro problema es que Dios nos creó para ser agentes morales. Nosotros tenemos la libertad de elegir el bien o el mal. Entonces Dios decide respetar nuestra decisión como agentes morales, si queremos seguir viviendo en pecado o si queremos eliminar esa posibilidad. Dios promete que en un día Él nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo resucitado sin la capacidad de pecar. Los que vienen ante Jesús y le pedimos: Señor, yo no quiero seguir pecando, yo me arrepiento de mi pecado, yo comprendo lo dañino que es el pecado y comprendo mi culpa, te pido perdón y te pido que me cambies. A esas personas Dios tiene la libertad de transformarlos y arrancarles la capacidad de pecar sin violar su libre albedrío. Ahora, esto es sumamente importante porque, como ya dijimos, dentro del reino de Dios no puede haber pecado, no puede Dios permitir absolutamente nada impuro, ya que no estaría solucionando absolutamente nada. La única manera de solucionar el problema del dolor, el sufrimiento, la muerte y todo esto es erradicando el pecado. Apocalipsis 21:27 dice lo siguiente: nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. En realidad podemos resumir el mensaje del Evangelio en lo siguiente: nosotros estamos contaminados o enfermos de pecado y Dios nos dice: ¿dejarías que te sane?
Y aquellos que le permitimos a Dios que nos sane, somos aquellos que podemos entrar en su nuevo reino. Somos aquellos que podemos entrar en el mundo venidero donde Dios va a erradicar todo dolor y toda tristeza y la muerte. Pero aquí surge otro problema. Como que anda un poco negativo, ¿no? El problema es que el mundo ama el pecado. El ser humano no quiere dejar ir su pecado. El ser humano quiere abrazarse a su pecado porque lo disfruta. Mira lo que dice la Biblia. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Qué triste pasaje, que la luz del mundo vino, pero el mundo prefirió las tinieblas, porque sus hechos eran perversos. Aquí se nos dice que Jesús vino a traer la solución al problema que ya teníamos, al problema del que hemos estado hablando, pero que el mundo prefirió su pecado. El mundo prefirió seguir viviendo en tinieblas. Y eso lo vemos cada día. ¿Cuántas veces has escuchado el llamado para seguir a Cristo? Pero no lo haces porque amas tu pecado, porque quieres seguir abrazado a tu estilo de vida, porque quieres seguir aferrado a tus ideologías y no quieres abrir tu mente, no queremos abrir nuestro corazón a Jesús. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. El problema es ese, que el mundo rechaza el regalo gratuito de Dios porque la realidad es que no quieren estar con Dios. Ellos prefieren abrazarse a su pecado que abandonar aquello que los está matando para vivir con aquel que les quiere dar vida. Pero ahora, respondamos la pregunta: ¿qué pasa con aquellos que mueren sin Cristo? Recapitulemos. El pecado es extremadamente dañino y es la razón por la que existe el sufrimiento y la muerte en nuestro mundo. Y Dios quiere erradicarlos a todos. Para eso tiene que erradicar el pecado. Ahora, el problema está que el pecado es gran parte del ser humano. El pecado proviene del ser humano. Entonces Dios envía a su Hijo a morir en la cruz. Y en la cruz Él paga por nuestro pecado, logrando nuestra justificación, haciéndonos justos ante Dios. Entonces, si nosotros venimos ante Jesús, si nosotros depositamos nuestra confianza en Jesús, si nosotros recibimos a Jesús y su regalo de la salvación, somos justificados ante Dios y Dios comienza el proceso de santificación. También promete resucitarnos en el último día para darnos un cuerpo incapaz de pecar. Aquellos que deciden no seguir a Cristo, aquellos que deciden no entregar su pecado, no pueden entrar a la nueva creación de Dios, no pueden entrar al reino de Dios, porque el pecado no es permitido en ese lugar. Entonces Dios tiene que lidiar con estas personas. Ahora, Dios no puede simplemente permitir que todas estas personas que continúan viviendo aferradas a la maldad sigan caminando libremente. Dios tiene que retener el mal. Si Dios es bueno, Él no puede permitir que el mal ande campante. Él tiene que lidiar con el mal. Y ahí es donde viene la doctrina del infierno. El infierno no es Dios torturando a las personas por la eternidad. Es Dios lidiando con la maldad y el pecado de una vez y por todas. Y la semana que viene vamos a estar viendo más detalladamente qué es este tema del infierno. Si este video te fue de bendición, yo te pido que le des a me gusta, que lo compartas con cuantos puedas, que te suscribas y le enciendas la campanita, porque la semana que viene vamos a estar viendo qué enseña la Biblia acerca del infierno. Y de esta manera, cuando el video sea publicado, tú serás el primero en ser notificado. Gracias por acompañarnos hoy, que Dios los bendiga mucho y nos vemos la semana que viene.